Un placer, Pedro, muy contento de compartir esta tarde contigo y poder estar presente una vez más en tu programa Sin Retórica. Y bueno, que justamente tenemos una historia muy del presente, muy de 30 años, hecha a retazo, inflación, caídas de presidente, una semana donde tuvimos 5 presidentes, desde el ataque a la tablada al actual gobierno con un sentido económico neoliberal, años que tuvimos con un proyecto de inclusión, convertibilidad, diferentes cuestiones en estos 30 años, pero la empresa ha crecido, se ha desarrollado y lo fundamental que está presente en el corazón de todos los lectores del Chaco y de la región. Era el momento que Alfonsín ya había llamado a elecciones, que las gana Carlos Saúl Menem, que era una situación parecida, similar podría decirse a la que vivimos hoy, 30 años después. Claro que sí, porque fue el año de mayor hiperinflación que tuvimos, que había desocupación y sobre todas las cosas había inestabilidad. Y eso es lo que hace a la similitud que vos estás conversando. Pero ese inicio tiene un antecedente con tu papá, ¿no? Que de alguna manera vos pudiste encauzarlo. Sí, ¿no? Yo estoy cumpliendo 30 años como librero, la empresa está cumpliendo 30 años de Librería de La Paz, pero mi persona como trabajador en librería 33. 3 años de trabajar con mi padre previamente a desarrollar Librería de La Paz como un emprendimiento personal que nace en 1989. Y tu papá con una actividad ampliamente conocida en Resistencia, pero basada específicamente en qué rubro, Rubén. Bueno, él siempre tuvo el rubro librero, el librero que iba puerta a puerta, casa por casa, después se estableció también con un local comercial, hacía un poco de artículos de librería y libros, y también vendía enciclopedias. Luego él desarrolló los códigos usuales de leyes de la provincia del Chaco y también editó un diccionario regional muy importante, los mapas de la provincia del Chaco, de Corrientes. Yo me acuerdo de ese tema, ¿no? El de los mapas. Sí. Era una característica muy específica de él, ¿no? Sí, le gustaba mucho la cartografía, él era un estudioso y tenía muchos proyectos para desarrollar, pero bueno, la vida a veces no es para siempre, a los 61 años él fallece y no puede desarrollar tantas cosas que tenía en mente. Y esos 3 años con él, más allá de la iniciativa, ¿fueron lo que impulsó posteriormente tu carrera en este rubro? Sí, él quería que yo me ocupara exclusivamente de la librería y bueno, fueron 3 años que trabajé en la librería de él y asumí todas las responsabilidades. Nunca tuve como un sueldo de hijo, no fue una cuestión formal y cuando pasaron los 3 años él se sintió en una deuda conmigo y me dio una parte de ese capital en libros fundamentalmente, en mercadería, y con eso fundé Librería de La Paz, por la calle Franklin, como hoy hablábamos, y Avenida San Martín. ¿Y el nombre, Rubén, cómo se te ocurrió? De La Paz. Se le ocurre a mi padre. ¿Tu papá? A él se le ocurre, y tiene que ver con una connotación de un sueño de una persona de militancia que deseaba mucho la paz, y había un mundo que hablaba constantemente de paz contra las guerras que, bueno, lamentablemente la hemos sufrido en el mundo. La última, tal vez podamos decir, la de Siria, que murieron 400.000 personas, digamos, indefensas, a causa de bombardeos, a causa de una guerra química, muy invisibilizada además por los medios, ¿no? Sí, muy invisibilizada, y como que si ya fuera una cosa que terminó y todavía sigue gestándose mucha violencia en esos lugares. De ahí entonces el nombre de La Paz.
Nombre de la Paz era una propuesta que tenía claramente una coexistencia pacífica más allá de las ideologías, de los temperamentos, de una evolución humana que pueda prosperar la paz sobre las armas. Era una idea muy interesante, algunos creíamos hasta que era utópica, pero evidentemente que hace mucha paz falta en este mundo para que los humanos seamos libres. Y esa ubicación en calle Franklin, muy cercano a la avenida San Martín, en la zona de la universidad, ¿no? ¿Te dio un público universitario en el comienzo, una cantidad de gente, de clientes? Sí, está ubicada justamente para llegar a la Universidad Nacional del Nordeste, que queda por Avenida Las Heras, y que justamente la afluencia fundamentalmente era de estudiantes, de docentes. Yo venía de pasar un par de años por la carrera de Historia, que quedaba ahí a 3 cuadras, entonces tenía conocidos que me hacían el aguante y hasta que se convirtieron en clientes, después docentes, después muchos acompañaron con sus alumnos de las escuelas, y pasamos en ese local unos hermosos 10 años hasta poder construir un gran sueño que fue el local de la avenida 9 de Julio 359. ¿Y cómo se dio ese salto? Porque es un salto empresarial, pero también un salto de vida, ¿no? Una decisión, un desafío. ¿Cómo se dio? ¿Por la propia impronta del local, la necesidad de ampliación? Sí, nos iba muy bien en ese local pequeño, era 36 metros cuadrados, y íbamos ahorrando constantemente para que en un futuro podamos comprar una propiedad, porque ese era mi sueño, poder decir, bueno, acceder a un local propio, porque muchas veces te puede ir bien en un local, pero la burbuja inmobiliaria hace que te aumenten los alquileres y tengas que retirarte. Entonces quería comenzar con un local propio de abajo, pero con local propio. ¿Y se dio en qué año? Y eso se dio en el año 97. 97. Y segunda época de Menem, segunda presidencia de Menem. Segunda presidencia de Menem, dentro de la convertibilidad. Y con la primera gobernación de Rosas acá, ¿no? Con la primera gobernación, sí, había una euforia, digamos, porque ya había llegado Rosas con una interna, digamos, que la gana sorpresivamente, sobre el viejo caudillo radical del MAI, y senador en ese entonces, y que tuvimos esa etapa, digamos, de que la librería de La Paz pasa por la convertibilidad, y la segunda etapa, una convertibilidad mucho más difícil, ¿no? Donde se sintieron los daños de esa convertibilidad, que empezó a aumentar la desocupación en forma increíble, comenzó a haber ajustes del Estado, se bajaron el sueldo de los jubilados, de los empleados estatales se les congeló el sueldo, de la segunda etapa del menemismo, ¿no? Claro. Donde nacieron las grandes privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentina, YPF, y tantas otras, digamos, bueno, desapareció Entel, que es la empresa telefónica. Claro. Rubén, quiero detenerme ahí un poquito e ir y retroceder nuevamente en el tiempo. La librería de la Franklin surgió en la misma época que el primer certamen de esculturas, más o menos juntos, ¿no? Sí, nace juntos, sí, el certamen de escultura que se hacía antiguamente en la Plaza 25 de Mayo, claro. Nace en esos mismos momentos y tiene, bueno, una consideración importante en la ciudad, y para nosotros que empezamos a ver la presencia de cultores, de gente de la cultura en la ciudad, que combina mucho con nuestro rubro, que es la librería. La asociación no es casual, porque tal vez ahí en la Plaza 25 de Mayo, en uno de los primeros certámenes de esculturas, nace la idea de lo que posteriormente fue y es la Feria del Libro, ¿no? Bueno, hay que ser más justo. La idea, en realidad, hay dos impulsores fuertes, digamos. Uno, que antes existía una librería muy importante, que hablamos una vez, que era Lonchi Libros. Claro, por calle Donovan. Por calle Donovan. Y venía haciendo ferias, digamos, de libros infantiles por diferentes lugares, muy lindas. Y después tenemos que hablar del foro Mempo Giardinelli, que también Mempo insistía en que tenía que acompañarlo
con una feria del libro. Entonces yo venía desarrollando otras ferias con las que antecedentes, más lo que Mempo me había pedido. Le digo que sí, que lo vamos a hacer. Y hacemos el tercer foro del libro junto a la primera feria del libro en el Domo del Centenario. Claro, porque yo me acuerdo en una de las primeras ediciones de las esculturas que Librería de la Paz montó un stand en la plaza, ¿no? Y al revés también, Fabriciano en ese momento monta un stand de las esculturas en la primera feria del libro. O sea que fue recíproco. Sí, fue una reciprocidad, porque justamente, fíjate vos, en esa época la fundación de Mempo trabajaba en el primer piso de la Librería de la Paz de la 9 de julio. O sea que estábamos muy unidos, digamos, en ese trabajo cultural para la ciudad de Resistencia y el Chaco. Y después ya tomó vuelo propio la Feria del Libro. ¿Qué pasó con la Feria del Libro? Vos fuiste uno de los impulsores, uno de los que más trabajó. Tanto mi persona como mi empresa somos los fundadores, digamos, de la Feria del Libro, a lo que se conoce una Feria del Libro de extensión, no una Feria del Libro, digamos, que nace con una intención solamente cultural. La nuestra tenía un pie mercantil, de industria cultural, y otro pie muy claro en lo social, en lo cultural, en escritores, en desarrollar miles de metros cuadrados en pos de una comercialización, algo que irrumpe, digamos, a favor de la consolidación y del emprendimiento ferial como hoy se lo conoce. Y que en ese momento no era tan común, no era tan habitual tener una feria del libro multidisciplinaria, podríamos decir. Claro, en esa época nadie apostaba que Resistencia tenga una feria del libro en el Domo del Centenario y de esa magnitud. Pero que eran los comienzos también, porque de eso se fue aprendiendo y se fue mejorando muchísimo a través del tiempo. Claro. Uno de los aspectos que me llamaba mucho la atención en esas primeras ferias del libro era que no tenías una participación, no aparecías tanto visiblemente, sino que más bien eran otras instituciones, el gobierno mismo, que iba tomando preponderancia. ¿A qué se debió eso, si es que fue así? Bueno, se debe a que nadie debe adueñarse de una feria del libro. Por eso, a pesar de que fui el fundador, impulsor, jamás la registré, jamás puse el nombre de esa feria, que se llamaba Feria del Libro Chaqueño y Regional, la inscribí a mi nombre, porque consideraba que tenía que ir emancipándose en los diferentes actores culturales y sociales de la provincia. Entonces era un llamamiento a lo que en ese momento era la Subsecretaría de Cultura, al Ministerio de Educación, a la Municipalidad, a la provincia, a que todos juntos podamos hacer una feria y esto se pueda desarrollar en el tiempo, que no sea la propiedad intelectual de una persona, sino que sea algo más de pluralidad. Claro. Y de diferentes instituciones, digamos. ¿Fue utilizado con algún tipo de tinte político en algún momento? ¿Advertiste eso? Ojalá que sí, porque las ferias del libro son políticas, porque nadie que escribe un libro tiene ninguna inocencia ideológica. Eso pasa desde toda la historia del libro, todo se escribió por algo. O sea que si fue usado por un tinte político, a mí me alegra mucho, porque quisiera que sea usado por todos los tintes políticos, para que haya escritores de diferentes pensamientos, pluralidad ideológica, que estén presentes diferentes sectores sociales, culturales. Eso es lo correcto, cuando en vez de esconder las ideologías tratando de neutralizar una feria, sino mostrar lo diverso, porque siempre insisto que las ideologías entre sí no se pelean, sino que se seducen. Entonces hay que tener la mente y la democracia abierta para que eso sea así. Y tiene mucho que ver con ese nombre de la paz, que puedan coexistir en paz, porque un debate abre amistades, no abre enemigos. Solo los autoritarios encuentran en un debate un enemigo. En cambio, las personas democráticas en un debate aprenden, en un debate reconocen, en un debate amplían las fronteras, y eso es lo que necesita nuestra provincia. Sí se me ocurre
hacer una feria dedicada a los escritores de la provincia y de la región. Eso sí se me ocurre, porque veía que un libro de un autor local no tenía ninguna posibilidad en una feria masiva donde había poetas y escritores consagrados. Era muy difícil poder entendernos entre nosotros y nuestros autores. ¿Por qué no tenía posibilidad en cuanto a exhibición, en cuanto a venta, en cuanto a distribución? Digamos que hay mucha diferencia, ¿no? Porque cuando uno pone un libro consagrado, nacional o internacionalmente, dejan de tener, como que opaca o deja de tener el suficiente brillo todo lo que es nuestra idiosincrasia. Como los tanques de Hollywood en cine, algo parecido. Bueno, podemos dar la similitud. Entonces, lo que tenía que promocionarse son nuestros autores, y no lo hicimos una vez. Durante una década, durante 10 años, desarrollamos la Feria del Libro Chaqueño y Regional del 2000 al 2010. Fueron 10 ferias solamente que se desarrollaron con escritores y la organización SADE, con otras organizaciones de escritores gremiales que los representan, de diferentes provincias, fundamentalmente de la región, e invitados de todo el país y del mundo para que se pueda conocer a esta experiencia única en el país, única en el país. Y con la editorial, Rubén, empezaste a publicar todo aquello que hasta el momento estaba inédito. Bueno, te digo que la idea de esa época era hacer la feria de autores chaqueños, y por supuesto que al promocionar constantemente nace Ediciones de la Paz, pero eso recién nace en el 2004. Publicamos el libro de poesía de Aledo Luis Meloni, publicando el libro Culturicidio de Tete Romero, y publicando la colección Rescate, Ramón de las Mercedes. Era industrializar el libro chaqueño, que el libro de Don Aledo tenga una difusión y distribución mucho más justa de la que existía. Mi primer libro fue un libro de poesía. Empezar una editorial con un libro de poesía considero que es algo muy lindo, muy noble. Sí, arriesgado, sumamente arriesgado, porque la poesía todos saben que es el rubro que menos se vende en librería. Entonces, que Librería La Paz en su etapa editorial haya comenzado con un libro de poesía es tan fuerte como decir que empezamos la librería en el año 89 con 1000% de inflación. Claro, cuando nosotros notamos que la calle Franklin era una calle de público universitario y empezamos a tener clientes de la ciudad en su conjunto, ahí decidimos ya hacer la inversión en Avenida 9 de Julio y pasar a ser una librería popular, una librería que tenga arraigo social en la población en general. Y nuestra estrategia competitiva era fiar libros. Nosotros fiábamos libros a estudiantes universitarios, después a padres, cuando empezaban las escuelas, con los libros para los alumnos en primaria, en secundario, libros de idiomas, y eso permitía ampliar el mercado. Nosotros desarrollamos en exclusividad el tema de este banco de libros para la sociedad, digamos, un banco crediticio, ¿no? Donde el primer lema era no ingresar los libros en las cuentas personales con ningún tipo de interés. O sea, nosotros lo que valía en Buenos Aires nos hacíamos cargo del flete y lo fiábamos en 3, 4 cuotas sin ningún tipo de interés. Y esa fue nuestra fortaleza, que ese banco crediticio del libro exista en Resistencia, y teníamos clientes de toda la región. Lo que se logró es una comercialización muy alta de libros, muy importante. En el año 2005 le dan a Librería La Paz algo que es muy emblemático pero importante para nosotros, como la mejor librería de la Argentina. Eso mostraba un crecimiento que tenía una firmeza comercial, financiera, y sobre todo una empresa que era muy compradora del libro para la zona y la región en la cual vivimos. Toda gran crisis tiene un gran libro.
Acordate del robo para la corona en la época de finalización de Menem. De Berbisky. Sí, la finalización del gobierno de Menem, el robo para la corona. Claro. Argentinos en la finalización del gobierno de la Rúa. Y el libro de La Nata. ¿no? O Asalto a la ilusión en la finalización del gobierno de Alfonsín, de Joaquín Morales Solá. Toda gran crisis termina con un gran libro. Y actualmente, con la gran crisis que vivimos, tenemos el libro Sinceramente, de la expresidenta, que no solamente batió un récord respecto a los otros libros mencionados, que los otros libros llegaron a 200.000, 150.000 ejemplares, sino que este libro está por pasar el 1.000.000 y se piensa que mucho más. Claro. Mucha crítica respecto del valor literario que pueda tener, sinceramente. Tuvo, ¿no? Tiene. Bueno, sí, es un libro testimonial, donde la expresidenta cuenta muchas cosas muy valiosas, donde habla para una persona común, normal, que no está politizada, como para un dirigente político. Pero yo te digo que ese libro se lo lee hoy no solamente en la Argentina, sino es el libro más vendido en plataformas norteamericanas, como la plataforma Amazon. Es el libro más vendido y se lo ven, los lectores son funcionarios de las Naciones Unidas, de la OEA, que son los que se ve leer ese libro en todos los despachos, digamos, importantes, institucionales de la política internacional, como también se lo ve leer en la Argentina a un hombre común, a una mujer común, a una ama de casa. Se vio cierre de librerías, inclusive acá en Resistencia, muy importantes, pero desde que salió ese libro no conozco ninguna librería o editorial que haya cerrado. O sea, parece que sí, que tiene una importancia, porque la caja del día todos los libreros dicen, conseguí 10 ejemplares del libro de Cristina, ya tengo asegurada la venta de 600 cada uno, de 6.000 pesos. Con esos 6.000 pesos, una caja que le cambia brutalmente una librería, 6.000 pesos ya porque consiguieron 10 libros para poder vender en el día. El rubro del libro es atípico. Por ejemplo, nosotros sabemos que ha caído la venta en los concesionarios de auto un 60%. Y el libro no cayó esa cantidad. ¿No? No. Y sabemos que ha caído en los alimentos un 20%, un 15% el consumo de alimentos. Y tal vez que el libro se ubique más en ese sector y un poco más. Y vos me decís, ¿por qué? Y porque las crisis hacen que la gente lea mucho más. La crisis hace que la gente, y no lea solamente el libro de Cristina, la parte política, sino también que lea, sobre todo el rubro educativo. Porque la gente en la crisis se perfecciona, busca tener mejor conocimiento en lo que hace, porque espera una recuperación de su país, y en ese momento dice, bueno, no podré viajar, no podré comprar un auto, no podré comprar alguna cuestión de confort, pero sí voy a leer, sí voy a estudiar, sí voy a buscar hacer una maestría, sí voy a buscar perfeccionarme, sí voy a buscar terminar el colegio. Y ahí invierte en libros. Invierte en cultura, y por eso es que las ferias del libro, por ejemplo, ahora yo estoy viviendo una feria en la ciudad de Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, y yo la verdad que dudaba de hacerla, pero decía, la tengo que hacer. ¿Y qué pasa? La feria del libro está vendiendo mucho más que el año pasado, no solamente en pesos, sino en cantidad de ejemplares. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y porque tiene que ver que la cuestión cultural en épocas de crisis no baja la concurrencia, al contrario, la gente se acumula en los lugares donde hay debates. En este momento estamos en la ciudad de Villa Ocampo, termina la feria de Villa Ocampo, vamos a la ciudad de Reconquista. Donde estamos en la ciudad de Reconquista vamos a estar en forma paralela en la ciudad de Santa Lucía, que es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Corrientes, tiene más de 400 años. Hermosísima además, ¿no? Y bueno, es hermosísima, pero es la primera feria del libro que vamos a hacer. La primera feria del libro de la historia de Santa Lucía la estamos haciendo nosotros, Librería La Paz, junto al municipio de Santa Lucía, al intendente, a todo el equipo de gobierno de la municipalidad. Por eso que Librería La Paz tiene esa cuestión siempre aguerrida, agresiva, de no quedarse, de invertir,
porque si en 400 años no hubo una feria del libro, ¿por qué va Librería La Paz a hacer una feria del libro? Y porque nos caracterizamos por invertir. Yo descreo que los que vayan a dar un lugar a una Argentina próspera sean inversores foráneos, sino creo que nosotros mismos, los que tienen deseos de cambiar la Argentina, van a apostar a la Argentina, y acá en nuestro rubro, en el libro, en las ferias del libro, nosotros vamos, como hoy te decía, a esta ciudad de Santa Lucía, pero seguimos por Goya, seguimos por Monte Casero, seguimos por Curuzucuatiá, nos vamos sobre el río Uruguay, a las ciudades más importantes de Corrientes, en Misiones, acá dentro de Chaco, ya estamos gestando la Feria del Libro de Barranqueras, la de Puerto Tirol. Estamos acá, en Avenida Sarmiento 232, estamos en 9 de julio, 359, tenemos la distribuidora y librería en Padre Cerqueira, estamos en el Paseo Libertad y estamos tratando de recuperar una librería que hace poco se cerró en la universidad. A nivel general muy contento porque se transmitió una fórmula que se llama Fernández Fernández. Puesto a Fernández Fernández, muy sencillamente creo que existe una macroeconomía en guerra. Yo no quiero guerra en mi país. Entonces es una sociedad en inequidad y con guerras, ¿sí? Esta guerra ya no lo oculta nadie, lo dice desde el propio Papa Francisco, a cualquier persona que esté en la dirigencia política lo admite, que el mundo está en guerra, que estamos en el borde de una tercera guerra mundial. Y la guerra mundial también se ve en el trato que hay hacia la ecología, vemos en el Chaco mismo los problemas, las denuncias de Greenpeace. Entonces necesitamos a este mundo transformarlo desde la democracia. Más democracia gestada por el mismo pueblo, con la participación popular y social. Y lo que ha hecho esta fórmula es restablecer una unidad, que hoy es muy difícil conseguir unidad, es muy difícil que la gente pueda unirse. Uno lo ve en la familia como en la política a gran escala. La gente no se une, y la gente se tiene que unir porque tenemos los mismos intereses. Tenemos que renunciar a intereses mínimos para ir por intereses mayores. El libro es una militancia, porque si no existiera el conocimiento que nos da la literatura, se nos cierran y se nos achican las fronteras. Una persona que lee, una persona crítica, que es inconformista, y eso nos sirve para llegar a más. Entonces, leer es un ejercicio para un niño para desarrollar la inteligencia, pero para un adulto, para no ser sectario, porque hoy el gran problema que existe es que muchos se identifican con algún color político, con algún partido, pero no han leído, por lo cual son sectarios. Han mirado cierta ideología y no han leído sobre las otras. Y el problema no son las ideologías, el problema fundamental que tiene la humanidad es que está perdiendo la democracia, que está perdiendo sus instituciones, que está perdiendo el debate, que está perdiendo absolutamente todas las conquistas hechas por nuestros padres, abuelos y anteriores para que este mundo sea mejor. Entonces tenemos que hacer un miramiento al debate, a la paz, a las cuestiones más sensibles para que la gente pueda comer, pueda sobrevivir y tengamos un futuro digno, porque hoy un poco hablábamos, ¿no?, de cuánto trabajamos, y que el trabajo cada vez tiene que ser menor, porque la tecnología está posibilitando que las personas trabajen menos porque producen más, entonces tendrían que ganar más, distribuir los horarios de trabajo, y eso nos va a permitir vivir a todos mejor y tener más tiempo de ocio. ¿Para qué? Para poder leer, pintar cuadros, para hacer cosas que hagan un buen ocio que lleve a la humanidad a algo muy importante. Te agradezco enormemente, Pedro, y saludos a todos tus compañeros de trabajo, de canal, y brindar por un 2019 y 30 años de Librería de La Paz, y ser permanente y consecuente en este optimismo, que ser optimista es una forma de luchar.